Primero voy a decir algo sobre la comunión en la mano, que me parece importante señalarlo. Ustedes saben que hay, ha crecido un grupo, una importantísima resistencia respecto de la comunión en la mano, máxime en el tiempo de la pandemia durante el cual se ha ordenado en todas las diócesis del mundo que la comunión se reciba en la mano. Antes la comunión podía recibirse o bien en la mano o en la boca. Algunos de los grupos que buscan la comunión, digamos que quieren comulgar en la boca, se basan en supuestas revelaciones flojas de papeles. Que la Virgen se apareció. A ver, si vos crees que la Virgen se apareció para decir que comulgues en la mano, en la boca, seguí creyéndola, pero sabé que esas revelaciones privadas no son de ninguna manera vinculantes para la Iglesia, como ninguna otra revelación privada es vinculante para la Iglesia. La Iglesia cree que la revelación pública, fíjense, revelación pública, se terminó con Jesucristo y el último de los apóstoles. Y luego viene la transmisión, la tradición de la Iglesia que transmite la revelación que Dios ya manifestó. Las revelaciones privadas no son de fe de la Iglesia, son revelaciones que se pueden aceptar por motivos de piedad, de amor, pueden ayudarnos. Algunas revelaciones privadas como el Sagrado Corazón o el Jesús Misericordioso, son revelaciones privadas que de alguna manera fueron aceptadas como normas de piedad. Como normas de piedad uno puede leer los textos, los textos no tienen nada en contra de la doctrina de la Iglesia, punto. Pero no se dice que esas revelaciones son auténticas. La Iglesia no lo puede decir porque se basa en el testimonio de una sola persona. ¿Te imaginas que si por el testimonio de una sola persona fuera a cambiar la fe de la Iglesia, estamos en el horno? Ahora, sin embargo, hay gente que está a favor de la comunión en la boca que obliga a que muchos nos tapemos la boca. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen? Dicen que a veces se comulga en la mano con, a ver, ¿con qué palabra? Con una desatención, con una frialdad, con una, yo diría, no sé, no digo desinterés, pero sí como si estuviera recibiendo un caramelo. Y digo, esto no pasa en Sri Lanka o en Manila, donde vas con mantón de Manila. No, esto pasa en Temperley, en Calzada, en Adrogué, en Loma de Zamora. Acá. ¿Viste? O sea, y uno dice, cuando los que comulgan en la boca, dicen, se comulga en la mano como si se recibiera. Bueno, yo quiero decirles esto, todo nuestro cuerpo, si bien vamos a seguir comulgando en la mano, digo, pero todo nuestro cuerpo tiene, yo digo, recibimos el cuerpo de Cristo, ¿no? Hacemos con nuestra palma izquierda un trono al Señor. Lo recibimos. El ministro coloca el cuerpo de Cristo sobre la palma de nuestra mano. Y luego nosotros lo cubrimos con mucho amor y vamos caminando sabiendo a quién llevamos en la mano hasta nuestro lugar. Y ahí descubrimos el cuerpo de Cristo, lo adoramos. Ahí nos descubrimos la boca y tomamos la comunión. Pero a veces pasa que, digo, esto no me lo contaron, a veces no es que las personas que comulgan lo hacen porque solo Dios conoce el corazón,
Pero las formas, si vos a tu novia, ahí te traje una flor, tomá. A ver, ¿se acuerdan cuando eran novias las chicas que están acá? Porque hace tan poquito que estaban de novias que se tienen que acordar. Algún día que vino el novio a casa y te trajo una flor y te la... Toma. ¿Cómo aceptás el regalo? Cuando, ay, qué lindo, lo agarrás. No digo que te vas a emocionar siempre igual, porque eso, gracias, gratitud, amor, respeto. Se está poniendo en tus manos el tesoro más grande de Dios Padre, que es su Hijo. El Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo, que se hizo pan para que yo lo pueda comer. Yo recuerdo la primera vez que di la comunión, en épocas en que todavía la comunión se daba en la boca, año 80 y algo sería, antes de ser sacerdote, siendo todavía ministro acólito, agarraba la hostia y me temblaba de tener en la mano el cuerpo de Cristo, me temblaba la mano. Después uno se acostumbra, pero tendría que temblarme la mano todas las veces, con cada hostia que Dios me da, sostenerle la mano para entregarla a cualquier fiel que viene a comulgar. Entonces, si nosotros queremos dar un argumento sobre la validez de la comunión en la mano, que lo tiene, también tiene que estar ese argumento de la fe que se hace, ay, no sé, que se transpira, la fe que se transpira, el amor que se transpira, que se vuelve hasta emoción, temblor, respeto. Digo, ojalá que Dios nos enseñe a comulgar cada vez con mayor respeto, amor, reverencia. Dios es grande y nosotros somos chiquitos y eso se tiene que notar. Amén. Gracias por no es un reto, ¿no? Tampoco es simplemente algo que vengo tomando conciencia porque también uno escucha el deseo de los fieles. Hay cristianos, tal vez demasiado fanáticos en este sentido, que no están comulgando porque no pueden comulgar en la boca. Me parece que es un error. Pero Dios también escucha ese respeto y nos invita a nosotros a hacer algo semejante. Pero quiero hablar de la palabra de Dios. Hoy, pues la palabra, el Concilio Vaticano, esto es del Espíritu Santo porque me lo acordé ahora así. El Concilio Vaticano II, en el documento sobre la palabra de Dios, sobre la revelación, hasta me acuerdo el número 24, no sé por qué me lo acuerdo, pero me lo acuerdo. No es para que lo jueguen a la quiniela. El número 24 dice, escuchen, la Iglesia venera la palabra de Dios con la misma veneración que tributa al cuerpo santísimo de Jesucristo. Miren lo que dice. O sea, así como vos cuando entras a una iglesia mirás el sagrario, haces una genuflexión, adorás, con esa misma veneración la iglesia venera la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! Pues bien, estamos en este domingo de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es simplemente el libro, ciertamente que es el libro el que la transmite, pero es el Espíritu Santo el que nos da la comprensión. Sin el Espíritu, la palabra de Dios es palabra muerta.
como decía San Pablo, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Pues bien, yo quisiera mostrar 3 ejemplos de los de hoy, en donde aparece claramente cómo la letra da vida. Y lo voy a decir con esta imagen. La letra, la palabra. La palabra en quien cree provoca un viraje fundamental y el inicio de un proceso. Digan, viraje fundamental, inicio de un proceso. Viraje fundamental. Primero lo tenemos en los ninivitas. Tenemos 3 ejemplos. Jonás, Pablo, Jesús. Jonás predica a los ninivitas, Nínive. La prédica de Jonás provoca un viraje fundamental en los ninivitas. ¿Por qué? Porque de la violencia se vuelven al Señor, ayunan y alcanzan el perdón de Dios. Hay un viraje fundamental, una orientación fundamental que cambia. Iban hacia allá y ahora van hacia allá. Los corintios, Pablo predica en Corinto. Corinto ha sido la iglesia en la que se produjeron mayores cambios en la antigüedad, porque Corinto era una ciudad muy pecadora. Aceptaron la palabra de Dios y cambiaron de vida. Jesús, a los 4 apóstoles, los primeros, viraje fundamental. Estaban trabajando en las redes, pescadores, y de repente abandonan todo y lo siguen. Viraje fundamental de sus vidas. Digan viraje fundamental. Viraje fundamental. Segundo, inicio de un proceso. Jonás. Uno dice Jonás, se convirtieron, cambiaron de vida. Agarraron el timonel, el timón, y viraron totalmente a estribor. Pero, claro, ¿qué pasa cuando un barco vira en medio de una tormenta? Tal vez logra la seguridad, porque ya no tiene las olas de costado que podrían provocar una vuelta de campana. Sin embargo, se encuentran todavía en medio de la tormenta. Un cambio fundamental de dirección en la vida no implica la resolución de todos los problemas, ni un cambio de los contextos. Los contextos siguen siendo en general los mismos, nada más que uno camina hacia otro lado. Uno podría decir, los ninivitas se convirtieron, sí, pero después de una historia de siglos de violencia, perdón, sí, los ninivitas, pero después de una historia de siglos de violencia, de atropellos, porque los asirios fueron el pueblo más cruel de la historia, después de eso, por más que se hayan convertido, los hábitos de pensamiento y de reacción seguramente seguían siendo los mismos. Hay un proceso que se inicia como respuesta a la palabra de Dios. Digan, viraje fundamental, inicio de un proceso. Los corintios se convirtieron, eran un pueblo, una ciudad muy pecadora, como ya se los dije, pero se convierten, pero siguen en el mismo contexto, y Pablo en la lectura de hoy dice, bueno, sigue habiendo personas que se casan, sigue habiendo personas que compran, que venden, los que compran como si no poseyeran, los que tienen mujer como si no tuvieran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran. Fíjense, están en el mismo lugar, están en las mismas condiciones sociales o sociológicas, pero ahora como si, es decir, ahora no poniendo su corazón en las realidades penúltimas que habían formado parte de las preocupaciones fundamentales de su vida, sino poniendo su corazón y su mente en las realidades últimas, en lo definitivo.
Por eso ese como sí, que se repite 4 veces, es una clara referencia a que hay que vivir. Yo diría que estamos en el mismo lugar, pero nuestro corazón está anclado en otro, ya no acá, sino allá. Los apóstoles también inician un proceso, un inicio de un proceso. De esto no hace falta decir nada porque están los 4 evangelios refiriendo cómo los 3 años del ministerio de Jesús fueron, ¿cuántas veces les tuvo que repetir lo mismo? Viraje, inicio de un proceso, viraje de dirección, inicio de la palabra de Dios produce esto inmediatamente y esto a largo plazo. Y nosotros, todos nosotros, estamos invitados a descubrirnos en esto y en esto. Y termino con un pequeño texto de un historiador que encontré en estos días que me pareció, que dice esto de una manera hermosa. Es un historiador, pero que además es literato y que escribe literatura fundamentada en todos sus conocimientos, pero por supuesto que además de la historia, novela un poquito la historia, con lo que la hace más sabrosa y más linda. Estoy leyendo un libro sobre Carlomagno, muy interesante. El autor se llama Lamb, Harold Lamb. Y encontré, Carlomagno todavía no ha sido nombrado emperador, pero ya es el rey de los francos, y se da cuenta de que no le alcanza con proveerle al pueblo comida, que necesita proveerle al pueblo cultura y fe, porque si no, el pueblo carece de alma. Es interesante esto. Con solo comida no alcanza para que un pueblo sea pueblo. Y lo dice, yo no quiero que mis hijos sean como Pipino. Pipino era su padre. O el otro, su abuelo. Un gordo que no cabía en ninguna cabalgadura y que se murió por una indigestión, que no le importaba más que comer. O no quiero que sean como estos soldados que lo único que piensan es en fornicar. Quiero un pueblo culto y un pueblo con fe. O sea, su sueño, según este Land, era formar un reino cristiano. Y entonces va a consultar a un santo, se llamaba Sturm, es un santo real, existió, es San Sturm, el fundador del monasterio de Fulda, discípulo de San Bonifacio, el gran evangelizador de los pueblos sajones. Estamos hablando de la zona, de lo que hoy es lo que era entonces la Renania, la Sajonia. Hoy es el Land en Alemania de Hesse, cuya capital es Frankfurt, en esa zona, un poquito más allá del río Rin. Y Sturm se encuentra con Sturm, San Sturm, que significa en alemán tormenta, muy parecido al inglés. Sturm lo recibe al rey y le dice, vamos a rezar. El rey dice, ¿cómo vamos a rezar? Yo vine a consultar. Vamos a rezar. Reza las completas y después, junto al fuego, en una noche en medio del bosque, Sturm toma la palabra y le dice a Carlomagno, hijo mío, no sueñes con cambiar la naturaleza humana en una noche. ¿Cuántas veces he bautizado a mis Kunkels sajones para encontrarles a la mañana siguiente sacrificando una cabra o incluso un toro para que sus viejos dioses del bosque les sean propicios? Entonces, me alegro de que no derramen la sangre de un esclavo humano,